Estoy encantado de presentaros una película que me ha gustado mucho, que de alguna forma desconocía, porque a veces sí nos pasan rodajes, etcétera, y me enteré hace nada que se estrenaba Un paseo por el Borne. La vi inmediatamente y me encontré con una película que me llega muy dentro, porque a mí me gusta mucho el cine, porque a veces he tenido que coincidir con gente que lo ha pasado muy mal, porque no ha tenido un desarrollo posterior en el cine, por mucho éxito que haya podido tener con algo concreto. Y tanto a nivel de dirección como a nivel actoral, etcétera, etcétera. Y de alguna forma te pueden amargar la vida, porque te amargan la vocación, te amargan el sueño y te amargan el amor hacia algo para lo que tú crees y sobre todo no solamente crees, sino que es necesario poder hacerlo para poder vivir. Y es un poco el caso del protagonista de Un paseo por el Borne. Él es un hombre, un director que en principio hacía cortos, algunos de ellos premiados con el Goya, es decir, con un cierto éxito, que plantea un proyecto que no se puede llevar a cabo, que está muy ilusionado, que no está dispuesto a tragar con todo porque vale lo que vale, que tiene mucho de realidad con lo que pasa a la hora de hacer un proyecto cinematográfico, de imposición de actores, etcétera, etcétera, a cambios de guión, a todo. Y se va amargando y la vida le va a conducir a un estado que no le gustaría estar a nadie en ese estado, porque es un estado que llega casi a la depresión en muchos momentos y que se puede agarrar a una botella, como es el caso de nuestro protagonista. A partir de ahí, este hombre va a encontrar un trabajo, hablando de cine, que por otro lado es lo que más le gusta. Es adusto, es austero, es poco empático con sus alumnos, pero lo que no puede matar en ellos es la ilusión por el cine y por hacerlo. Y eso, a su vez, es como un boomerang en el cual él va a entrar, va a volver a vivir y va a volver a ilusionarse. Y así comienza Un paseo por el Borne. El otro día vi una oferta de trabajo en un portal de empleo. Clases de cine. Es lo tuyo, ¿no? Eso es lo último que se me ocurriría hacer, Paco. El cine nació en 1895. ¿Y las prácticas cuándo vienen? Aquí no hay prácticas previstas, ¿eh? ¿En serio? ¿Va a ser todo así, palique? Yo ficho todos los días a las 6 de la mañana y me tiro 10 horas limpiando habitaciones. Vengo a estas clases porque me ayudan a pensar que hay algo más allá que un curro de mierda por el que me pagan 3 duros. Ahí estamos. Un paseo por el Borne, más en el cine, en pantalla grande, que es donde hay que verla, donde uno se emociona con muchas de las cosas que están ahí. Rodolfo Sancho, un placer que hayas venido, que hayas querido estar conmigo un ratito para hablar de la peli y que vuelvas de alguna forma a promocionar el trabajo. La verdad que sí. Que es un placer, ¿no? Imagino. Es un placer estar aquí contigo y sí, volver a promocionar trabajo, que al final es mi oficio, mi pasión. Y como bien contabas, una pasión que comparto con el personaje que interpreto en esta película. A mí me conmueve mucho tu trabajo. Porque es fácil y difícil hacerlo. Me explico, fácil entenderlo, muy difícil hacerlo, porque tiene un proceso emocional bastante complicado el personaje, porque uno no solamente va creciendo en importancia, en interés hacia a volver a coger la ilusión, pero eso hay que hacerlo, porque si no, no queda en nada. Sí. Y a mí me parece que haces un trabajo muy conmovedor, muy que coges al espectador de la mano, sigue contigo y empiezas a entender al personaje y sobre todo a quererle y a entenderle, que era lo más difícil. ¿Cómo te planteas esta historia cuando te llega? ¿Cómo te planteas este personaje? ¿Cómo ha sido ese proceso emocional del mismo? Pues posiblemente lo que más... A mí me encantan las películas de superación. Se aplica mucho a películas que tienen que ver con el deporte, pero también otras, como puede ser El Club de los Poetas Muertos, por ejemplo. Y posiblemente lo que más me interesó de este personaje es precisamente que hace un camino a la inversa de lo que suelo hacer, o de lo que se suele hacer, casi te diría, Andrés. Normalmente arrancas con personajes que están en un estado anímico más o menos normal, o no del todo mal, y acaban en una gran tragedia, incluso peor que eso, ¿no? Y lo bonito de este personaje es que es una historia positiva, es una historia de superación, es un tipo que arranca con un estado anímico emocional muy malo, en un absoluto desastre, con una sensación de fracaso absoluto en la vida, ha perdido la esperanza, los sueños, como bien dices, está cogido a una botella de vino.
todo el día y lo bonito era hacer ese camino a la inversa. Y sí pensé, como bien dices en su momento, digo, puede ser que consigamos que el espectador vaya de la mano con este personaje a ese... Era importantísimo. Sí, era básico, ¿no? Que fueran en ese camino conmigo hacia la luz, ¿no? Y tú que sabes mucho de esta profesión, Andrés, supongo que te recordará incluso la música y todas esas películas de happy end, ¿no? De final bonito y final feliz. Yo cuando la vi la primera vez, enseguida llamé a Nicky G, al director, le dije, oye, la película es muy bonita. Creo que el adjetivo para mí era eso, dentro de que está llena de muchas otras cosas, ¿no? Está llena de guiños a la profesión, sí, y a lo que se pasa en la profesión. Desde luego que sí. Que no es fácil a veces, como bien sabes. No. Bien lo sabemos. Esto es una carrera de fondo, pero a veces voy a decir una palabra, sé que no debo decirla, muy puta, ¿eh? Muy puta, Andrés, muy puta. Está lleno, bueno, eso es otra cosa que me emocionaba de esta película, que es una película que habla de cine y que en cierta forma cuenta la realidad del cine y cuenta la historia del cine. Y no me refiero a lo que simplemente ve un espectador en una sala, sino a lo que supone levantar proyectos, ¿no? Siempre me viene a la cabeza... Porque todos podemos caer en pensar, tú ves una película, dura 2 horas y dices, oye, qué bonita película, he visto Gandhi, de Richard Attenborough, por ejemplo, qué bonito, ¿no? Y luego dices, a ver cómo hizo esta película, y dices, hostia, se tiró 8 o 9 años para levantarla. Digo, 8 o 9 años puede ser una 10ª parte de una vida, si llegas a eso, ¿no? Entonces, y eso es la historia del cine, o Spielberg, que para que le den el dinero para la lista de Schindler le obligan a hacer, no sé si fue Parque Jurásico 3 o... La que fuese, ¿no? Entonces me emocionaba mucho porque, como bien sabes, amo esta profesión y me parecía muy bonito contar las entrañas de esto, ¿no? El personaje vive con pasión su profesión, la ha vivido, la ha estancado y vuelve a retomar la pasión. Yo creo que es una película que no se entiende sin esa pasión. Casi como en la vida misma, como tú me apuntabas ahora, sí, hace nada. Para dedicarte a esto tienes que tener pasión. Absolutamente. No solamente vocación, pasión. Pero absolutamente, y amor por ello, y te tiene que gustar, si no es imposible. Porque incluso un propio rodaje, ¿no? A lo mejor te pasas 3, 4 meses, 6, los que sea, que no suena el teléfono y suena y dices, por fin, y el 4.º día de rodaje dices, maldita sea, no quiero madrugar más a las 5 de la mañana y tirarme 14 horas haciendo esto, ¿no? Pero es parte del amor a esto, ¿no? Y creo que en ese sentido el personaje tiene una gran dualidad y eso era algo muy bonito, porque es alguien que ha decidido odiar el cine. Creo que se muestra al final, es un tipo que ya no va a ver películas, no ve las noticias que le llegan de cine al móvil, ¿no? Ha renunciado completamente, ha decidido odiar y sin embargo ama el cine. Y dices, hostia, esto ¿cómo afronto esto, ¿no? Y por eso te decía al principio lo difícil que me parecía, porque eso el espectador lo tiene que entender, no lo está contando el personaje, no lo está haciendo a través de su acción, a través de su físico, a través de las pocas palabras que emite en un principio. Él habla en las clases, pero luego habla lo justo, no es un personaje de largos parlamentos. No. Y todo eso había que entenderlo, y todo eso está muy bien contado, pues también está muy bien hecho, pero sobre todo está muy bien interpretado, Rodolfo. Hombre, pues muchas gracias, Andrés. Por eso te digo que conmueve mucho ese trabajo, porque es cercano, porque te llega directamente y porque te guste más o menos el cine, entiendas más o menos del proceso creativo del cine, es algo que te llega y es algo necesario de contar. Es la otra cara del cine. Es la otra cara, y como bien dices, que sea cine o no sea cine, creo que mucha gente se puede sentir identificada con ese estado de ánimo, sean pintores, músicos, novelistas, ingenieros, arquitectos. Yo pienso también que un arquitecto dice, ¿por qué me toca hacer esta reforma tonta y no me toca hacer un museo o lo que sea, ¿no? Pues eso puede existir está en el ser humano, que es esa sensación de frustración
Yo siempre digo, ¿no? Incluso a niveles muy altos, ¿no? Que puede ser Hollywood y tal, dices, este actor que no para y tal, pero a lo mejor dentro de sí mismo dice, sí, no paro, pero ¿por qué no me llama Scorsese a mí? Y solo me llaman para este otro tipo. Y siempre pienso, la sensación estomacal que sentimos dentro es la frustración, es la misma a cualquier nivel. Porque la sensación es la misma, ¿no? A cualquier nivel en el que estés, ¿no? Entonces creo que es una película que ideal para un espectador que no esté pasando un buen momento, que está luchando por sus sueños y no llegan, y que vea que hay que seguir intentándolo, y que, voy a hacer una frase muy cliché, pero que el fracaso posiblemente sea no intentar las cosas, no conseguirlas, ¿no? Claro, lo que pasa es que la vida no se la ha puesto fácil, entre otras cosas porque es un personaje muy íntegro. Y la integridad se paga, ¿eh? Ah, amigo mío, desde La luego. integridad se paga, si no que te lo preguntan a ti, pero la integridad se paga, ¿eh? Se paga completamente, porque él también, bueno, como bien has contado, él tiene un buen arranque en la profesión, siendo muy joven, hace un corto y gana un Goya, ni más ni menos, y bueno, y a esas edades es muy fácil caer en, esto ya lo tengo hecho. Claro. He ganado un Goya, me van a... No, y me llama un productor y le interesa mi proyecto. Me interesa mi proyecto. Hasta ahí válido. Hasta ahí vale. Y luego... Viene la segunda, viene la cara B. La cara B. Te exijo que no sea esta actriz que tú querías que fuera, o cámbiame el guión y que parezca un poco más así, asá. Y al ser un tipo íntegro y no querer tragar con ciertas cosas, se lleva la bofetada de la vida. Lo cual también es un aprendizaje también de la vida. En ese sentido te han dado muchas bofetadas. Te han prometido, luego no es lo que donde vas, luego es hasta dónde. En lo nuestro, mi experiencia es... Hablo como actor. Como claro. como actor. Mi experiencia en ese sentido es, incluso da igual lo que te prometan, es muy difícil saber, hay como tres estadios del asunto. Una cosa es leer un guión y que te guste. Para empezar, sin guión no hay nada, película, obviamente. Claro. Otra cosa es la conversación con el director e intentar vislumbrar cómo va a rodar esto y si va a ser capaz de conseguir contar lo que ha escrito, porque eso es otra historia distinta. O sea, sin un buen guión no hay película, pero puede ocurrir que un buen guión lo destruya a un director que no sepa hacerlo. Claro. Eso puede ocurrir también. Claro. Entonces, bueno, y siempre estás... Y ahí es cuando llega bueno, tú tienes la conversación con el director y te cuenta y dices, bien, lo que me ha contado creo que va encaminado. Luego está el rodaje, en el que tú vas más o menos viendo, parece ser que se está haciendo lo que me han contado. Pero siempre está la incógnita hasta que eso lo ves en la pantalla. Con lo cual nunca estás... Mi experiencia es... Siempre estás en el alambre. Nunca estás 100% seguro de que eso se va a llevar a cabo como te contaron. Y en este caso, la verdad que estoy muy contento. Fíjate que, me lo acabas de decir, cuando ves Un paseo por el Borne, mira que sois malos espectadores, sois los peores, digamos, espectadores los actores. Primero porque nos veis, pero porque os preguntáis siempre eso de por qué han cogido esta toma y no la otra, en fin, Sí, multitud de cosas en la cabeza, al menos en en una primera proyección. Pero has dicho algo que a mí me congratula, y es, le llamé al director y le dije, qué bonita. Absolutamente. Con lo cual, cuando viste el trabajo reflejado en la historia que te propusieron y que te contaron, Sí. porque una cosa es, como tú dices, el rodaje, y otra cosa es el montaje, y otra cosa es cuando la pegan y cuando la ves. Muchas veces no tiene nada que ver a los recuerdos que tenéis de la propia película, ¿no? Entonces, que tú me digas eso, que eres un tío demasiado exigente para mi gusto, Vaya. lo eres, pues me satisface. Es decir, ¿la película te ha gustado? La película me ha gustado, la verdad que me ha gustado y me ha gustado mucho y la vi porque eso es otra cosa que a veces dices, bueno, a ver, es una película pequeña, vamos a ver si han conseguido esto, ¿no? Y la vi y hay algo ahí que te hace saber si sí o no, y es si te emociona. Porque que te emocione una película en la que tú sabes cada frase que se va a decir, la historia y tal, primero hay que hacer un trabajo de abstracción bastante importante y sentarse a ver una película como espectador, cosa que no es fácil cuando has participado. Por eso digo. Claro. Y me emocionó. Es verdad, insisto, que a mí me gustan las películas de superación.
me gustan mucho. Pero tiene que estar bien hecha, porque si no, no te emociona. Absolutamente. Y Si te no dan emociona. si no dan en la tecla, sí, toda esa parte, no quiero destripar, ¿no? Pero toda esa parte final, Es muy hermosa. que es verdad que sí, que se va Muy hermosa. yendo hacia un sitio positivo. Y además no tiene por qué ser irreal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso se Hoy, plantea en hoy la película. tú sabes que tú vienes también de una escuela, no eres tan mayor, pero sí de una Sí. escuela más donde se rodaban celuloide, donde los equipos eran Sí. muy grandes, etcétera. Ahora hay gente que puede hacer una película con un iPhone o con un teléfono móvil, vamos. Sí. Pero que con un equipo más reducido, con entusiasmo y tal, con los costes de producción justos, con la colaboración gratuita, porque además la gente del cine se acostumbra a lo gratis, como digo yo, se olvidan de que coméis todos los días. Se ¿no? olvidan, Que se olvidan, sí, se sí. olvidan mucho, como tú bien sabes. Bueno, pues se puede lograr. ¿Por qué no se puede Sí. lograr? Otra cosa es la distribución, etcétera, etcétera, Exacto. donde luego la película, tampoco tiene por qué entrar. En principio entra en lo que es hacer Sí. una película. Y a mí eso dices, pues ¿por qué no vamos a soñar? ¿Por qué no vamos a creernos esta historia? Si lo están haciendo como lo están haciendo y lo están haciendo bien y con pasión y con corazón, pues así se han hecho muchas historias del cine. Y se han podido Muchas hacer. historias y al final creo que ese amor y ese corazón del que hablábamos, eso al final, en cierta forma, quiero creer que el 90% de las veces se refleja en la pantalla, pero es que de verdad aconsejo ver esta película porque es muy bonito en ese sentido. Vamos a decir siempre el título, Un paseo por el Un Borne. paseo por el Borne. Que es un lugar de Cataluña, de Barcelona concretamente. No, de Mallorca. De en este Mallorca, caso, es un perdona. paseo que hay en De Mallorca. Mallorca. También hay uno en Barcelona, un Hay paseo uno por más- el sí, Borne. sí, por eso. Efectivamente. Bueno, pero nos quedamos ahí. Vamos a ponernos serios, Sí. Rodolfo. Tú has dicho en alguna ocasión que quieres dirigir. Que además todos tus compañeros dicen, cuando estás en un plató, sabes automáticamente todo, desde la luz al otro, al donde pones la cámara, donde no la pones, donde no la pondrías tú, o sea, tu cabeza no solamente está en la parte actoral, sino también todo lo que rodea, todo como se hace una Sí, película, ¿no? sí. ¿Para cuándo? Ojalá, pues Pero ojalá. te lo has propuesto como tu Todavía personaje. no, es que tengo ahí esa dicotomía en realidad. Por un lado, es algo que me encanta, que me atrae muchísimo, y por otra parte, quizá por conocedor de esta profesión, le tengo mucho, mucho respeto. Yo conozco muchos directores que desde que tienen 15 años ellos están mirando el plano de la película y cómo se hace, no sé qué. Y yo todo ese recorrido lo he hecho como actor. Yo he estado fijándome más en los actores. Entonces, no quiero sentirme un advenedizo, digamos, ¿no? Pero yo creo, o sea, primero, a los actores te sería fácil porque estás hablando con Sí, compañeros. sí. Y todos los actores, directores, funcionan en ese nivel a primera. Luego, conoces mucho a muchos técnicos Sí, pues que están tendría- detrás. Con lo estaría cual bien te ayudado. rodearías de un equipo Eso es. conocedor de quién es cada uno en el oficio que tenga que representar. Con lo cual, una cosa es que te den la oportunidad y otra cosa muy distinta es que te dé miedo. Miedo da siempre, hasta la hora de hacer un sí, personaje. Ni siquiera es miedo, ¿no? Es Respeto, es una especie de respeto y tal. Pero que sí, que lo tengo en la cabeza. Quizá también es como encontrar esa historia que digas, en esto pongo toda mi alma, ¿no? Porque dirigir, por poner la cámara, No. no, tiene que ser dirigir por querer contar una historia, ¿no? Pero lo Mandarle- encontraré, Andrés, te lo prometo. Mandarle a Rodolfo todos los guiones emocionales que tengáis, que seguro que hay muchos de algunos de vosotros que está escribiendo, mandarle las historias, que seguro que se enamora de alguna historia para llevarla a cabo como director. Me Ojalá, gustaría mucho, ojalá. me gustaría mucho. Hombre, y a mí que lo vieras, Andrés. Estamos acabando la entrevista, Rodolfo. Sí. Mucha gente me preguntará por qué no te pregunto por el tema clave, pero a mí solamente me interesa, Sí, sí. solo me interesa. Has tenido un año terrible, que no se lo deseo absolutamente a nadie, Sí. no solamente a nivel personal y afectivo, sino también a nivel de persecución de algo que tú no has estado acostumbrado Sí. en tu vida y que ahora, bueno, por el morbo, por lo que quieras, te lleva. ¿Cómo estás? Estoy bien, Andrés, siempre lo digo, que estoy bien, estoy estable, no estoy amargado, no estoy depresivo, estoy en la vida, Andrés, estoy luchando en la vida y bueno, y soy creedor que lo que no te lo que no te mata te hace más fuerte y ya está, y más sabio y creo que es cómo intento llevar mi vida y todo pueden ser
desgracias o retos, y soy de los que prefiero ver la vida como un reto y un aprendizaje, y nada más, Andrés, y tirar para adelante. Espero que esa vida te dé satisfacciones. Muchas gracias. Porque también te las mereces, a nivel personal, a nivel afectivo, a nivel familiar, que sé que estás muy apoyado por tu compañera, por tu hija, Sí. etcétera, y eso es lo más importante del mundo. De momento, desearle lo mejor a un paseo por el Borne. Sí. Perdona si te he molestado la última pregunta, No, hombre, no. pero normal. yo quería hacértelo porque sí sé lo mal que se puede pasar en un momento dado y sé lo mal que puedes estar llevando todo esta atención mediática que no has deseado nunca. No, eso sí y es que por verdad circunstancias bastante adversas te ha tocado. Sí. Querido mío, menos mal que sigues siendo un apasionado de la vida, que sigues poniéndole una sonrisa a la vida, y yo te agradezco muchísimo que hayas venido, que me hayas contado un poquito que el espectador debe descubrir en el cine con Un paseo por el Borne. Es una película bellísima, donde todo cuenta, incluso la propia fotografía. Empieza de una forma bastante, no voy a decir oscura, pero sí como neblina, casi en grisáceo. Se podía haber rodado, si querían, en blanco y negro, para dar luminosidad en toda la parte final, que está llena, absolutamente llena de luz, como tú, Rodolfo. Hombre, Andrés, y como tú, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muy amable, gracias.